Un buen día con todos. El día de hoy voy a hablar acerca del artículo 50. Vamos a dar una interpretación y tal vez a responder a algunas de las preguntas que muchos de los peruanos nos hacemos, ¿no? En este caso del aspecto religioso. Bueno, el artículo que vamos a examinar es el artículo 50, que tiene de título Estado, Iglesia Católica y otras confesiones. Ahora, dentro de este artículo nos dice, ¿no? Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir lo que acabamos de leer? Es que como el Estado ya da a entender, bueno, lo dice ahí, que reconoce a la Iglesia Católica, pues le da permiso para que ella con sus doctrinas pueda influir en la cultura peruana. Entonces, primeramente, ¿qué hace el Estado peruano? El Estado peruano destina parte de los ingresos, bueno, de los impuestos que extrae, ¿no?, de los peruanos que producen, y parte de esos impuestos van a la Iglesia Católica. Ahora, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, en el año 2022 fueron destinados a la Iglesia Católica 2.603.000 soles. Algunas otras fuentes, bueno, extraoficiales, dicen que fue de 130 millones de soles. Bueno, pero quedémonos con el dato oficial, que son 2.603.000 soles. Todo ese dinero se va a la Iglesia Católica. Ahora, quería ver un poco de cuál es la influencia de tener una religión oficial en un país, ¿no? Que el Estado tenga una religión oficial, una alianza estratégica. Parte de su doctrina es enseñada obligatoriamente en la enseñanza básica regular, ¿no? Pero todos nosotros hemos llevado alguna vez cursos de religión en los colegios públicos, y también hay colegios privados que lo llevan, pero en los colegios públicos la religión católica prácticamente es un requisito indispensable para poder pasar de año. Y uno podría preguntarse, ¿no? Digamos que fuese una persona que pertenezca a otra religión, ¿ya? O que simplemente no cree en Dios, ¿no? Es aconfesional, agnóstico, ateo, etc. Una persona, un peruano, ¿no? Un peruano que da, ¿no?, que paga sus impuestos, y que el Estado, parte de esos impuestos, haga que en los colegios públicos donde el hijo de la persona está estudiando, que no es un católico, se le enseñe doctrina católica. ¿Por qué, si yo no creo en la iglesia o en la religión católica, tienen que obligar a mi familiar, al estudiante que está en un colegio público, enseñarle obligatoriamente cursos de religión, en este caso cursos de la Iglesia Católica, ¿no?, o doctrina de la Iglesia Católica? Sencillamente porque tiene una alianza estratégica, como leímos en el artículo 50. Otro ejemplo que podríamos poner también sería el ejemplo de el Estado construye, por ejemplo, hemos visto en los óvalos o en los parques monumentos, ¿no? Monumentos acerca de temáticas, ¿no?, religiosas relacionadas con doctrina católica, como ya sean vírgenes, santos, cruces. Entonces, ¿por qué parte de mi dinero, digamos, o de un peruano que paga sus impuestos, por qué parte de su dinero tendría que ser destinado para una religión específica, ¿no?, para construir monumentos de una religión específica? Seguramente un católico puede estar feliz, pero muchos de las personas no son católicas.
no son católicas o pertenecen a cualquier religión. Ese es un punto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la religión católica, algunos puntos que me parecieron importantes mencionar en este video. El primero es acerca de las 3 fuentes de autoridad que tiene la Iglesia Católica, ¿ya? Porque la Iglesia Católica tiene 3 fuentes de autoridad, ¿ya? En que basan sus creencias, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Está la Biblia, está la tradición y está el magisterio, y esto no es algo que yo esté inventando. Se puede googlear y bueno, ahí prácticamente ahí les sale las 3 fuentes de autoridad que tiene la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia Católica saca sus creencias no solo de la Biblia, ¿no? Tiene tradiciones, costumbres que pueden ser extra bíblicas normalmente, ¿no? De hecho lo son, muchas de ellas. Y también está el magisterio, ¿no? Que son las personas, o también es el Papa, que da una interpretación de la Biblia. Entonces, cuando hay niños, ¿no? Adolescentes que van a los colegios públicos, se les enseña no solo Biblia, ¿no? Prácticamente se les enseña tradición y costumbres católicas, y también filosofía católica, ¿no? Filosofía humana católica, porque lo que diga, bueno, el magisterio prácticamente es un pensamiento, ¿no? Es una filosofía que ellos imparten, ¿no? Prácticamente a todos los que les permiten. También es importante entender este punto, porque ahora voy a hablar un poco de las doctrinas católicas, algunas. No voy a explayarme y hacer que el video se vuelva muy pesado, solo voy a hablar un poco, ¿no? Acerca de las doctrinas católicas. Algunos puntos que me parecen importantes. El primero es acerca de la justificación por la fe, ¿ya? De la justificación por la fe, ya que un católico, bueno, creo en su doctrina, ya que para un católico el ganarse el cielo, o bueno, el ser salvado, ¿no? Requiere de hacer esfuerzos propios. Es decir, que un católico tiene que hacer peregrinaciones, está autorizado para lacerarse, lastimarse, hasta incluso la pobreza es vista en el catolicismo como una virtud. Y ahora me puede decir, hey, pero ¿esto es cierto o no? De hecho, los votos, los sacerdotes, para ser sacerdotes, son 3. ¿Y cuáles son esos votos que todo sacerdote tiene que hacer? El primer voto es el voto de obediencia. El segundo voto es el voto de castidad. Y el tercer voto es el voto de pobreza. Es decir, que mucha de la mentalidad de los peruanos, en este caso, no estamos hablando del artículo 50 de la Constitución Política del Perú, mucha de la mentalidad de los peruanos es una mentalidad de estancamiento, es una mentalidad de no progreso, ¿no? Es una mentalidad de que a Dios le parece pecaminoso, podríamos decir, el tener riqueza, ¿no? El salir adelante, y vista la pobreza, y que Dios ve la pobreza como si fuese una virtud, ¿no? Como si fuese algo que Dios aprobara, ¿no? Cuando no es así, pero se enseña así. De hecho, es muy importante ver un poco la historia, que en los países donde ha reinado la religión católica son países pobres, ¿no? En Latinoamérica podemos ver eso, donde la religión oficial es la religión católica, son países pobres, ¿no? A diferencia de donde surgió el protestantismo, donde prácticamente en esos países donde surgió el protestantismo, ¿no? A diferencia de donde se enseñó enseñanza católica, son países más prósperos, más libres, ¿no? En este caso podemos ver algunos países de Europa y preferentemente, ¿no?, Estados Unidos de América, ¿no? También habría que hablar un poco acerca de la oscura historia de esta denominación, ¿no?, de la Iglesia Romana.
ya que ¿qué tiene que opinar la Iglesia Católica acerca de las libertades de conciencia? Bueno, su propia historia los condena, prácticamente una religión intolerante a otras religiones, a otras creencias. La religión católica, el romanismo, no soporta una idea diferente y cree que ellos siempre tienen la razón. Y para muestra de ello podemos ver todas las persecuciones, todos los asesinatos, todas las amenazas que hicieron durante más de 1000 años. Uno podría decirse, ¿la Iglesia Católica habrá cambiado de parecer? Bueno, la respuesta es que, bueno, en su mismo catecismo habla acerca de la infalibilidad papal. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la Iglesia Católica no está arrepentida de todas las persecuciones y asesinatos que cometieron. Entonces, lo que hizo el Papa, bueno, en ese entonces, bueno, lo hicieron porque para ellos estuvo bien. Y no hay arrepentimiento porque el Papa no se puede equivocar. El Papa es infalible, ¿no? Prácticamente Dios en la tierra. Entonces, yo quisiera un poco apelar, ¿no?, al raciocinio del Estado peruano, que tiene esa unión, ¿no?, con la religión católica, con cualquier religión ya, pero en este caso la religión católica, una religión tan sangrienta, una religión tan intolerante. Y bueno, y para concluir, no solo hablo de esta unión entre el Estado y la Iglesia Católica, sino el Estado o un Estado con cualquier otra religión, ¿no?, ya que el Estado no está para obligar a un ciudadano que crea en una religión específica. El Estado tiene que defender las libertades de conciencia, tiene que defender la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, pero no lo hace. Y más si está unido, ¿no?, si está en colusión con la Iglesia Católica, que, como hemos visto por su historia, no es para nada tolerante a otros pensamientos. Bueno, hasta aquí el video. Gracias por